Capítulo 8, del versículo 18, la palabra del Señor dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? What kind of man is this? ¿Qué clase de ser humano es este, que aún los vientos le obedecen y a su palabra, como vimos aquí? En el mes de diciembre, el mes en que estamos, celebramos la Navidad, es decir, el nacimiento del hombre llamado Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, o Jesucristo, o el Mesías, o el Hijo de Dios. Todos esos títulos más, muchos más que vienen en la Escritura, se refieren a esta persona. Recuerden, es un ser histórico, sucedió, nació, vivió aquí. Hay lugares todavía geográficos que están ahí, donde este hombre llamado Jesús Nazareno anduvo caminando. Pero él hizo reclamos o claims como ningún otro ser humano, ni siquiera como ningún otro líder espiritual, ningún líder religioso jamás ha hecho reclamos tan radicales, podemos decirle, radicales, porque prácticamente lo que este hombre llamado Jesús está diciendo es: el que me quiera seguir debe de dejar todo. Aquel que ame a su papá y a su mamá y a su esposa y a sus hijos más que a mí no es digno de mí. O sea, unos reclamos tan radicales. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios sino solamente por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, los reclamos de este hombre, hermanos, son para considerarse. No puede uno tomar a la ligera nada más: Jesucristo fue un religioso nada más, un líder de la religión cristiana. No. Ponga atención a lo que está diciendo. Él reclamó ser enviado del único Dios vivo y verdadero que existe. De manera que, si es verdad esto, y obviamente para el pastor Roberto y espero que para todos ustedes lo sea, entonces es vital que cada ser humano, hombre, mujer, adulto, adulta, joven, señorita, anciano, anciana, debe de poner atención a estos reclamos. Ahora vean lo que la Escritura enseña aquí, hermanos, versículo 18. Viéndose rodeado de mucha gente, dijo, mandó a pasar al otro lado. ¿Y quién vino? Vino a Jesucristo un hombre. ¿Quién vino? ¿Lo están leyendo en su Biblia, hermanos? ¿Perdón? Ok, me equivoqué entonces. Voy a corregir. Yo no sé qué cosa dije, pero es Mateo capítulo 8. Ok.
Ok, dije Lucas, ¿cierto? Ok, corrección. Qué bueno que todo fuera así, ¿verdad? Que todo se resolviera así, hermanos. Mateo capítulo 8, ahí está en la pantalla, correcto, Mateo 8. Oh, y estaban perdidos ustedes buscando, me imagino, ¿no? Ok. Vino un hombre, ¿qué dice el versículo 19? ¿Quién vino a Jesucristo? Un escriba. Ahora, es interesante porque cada vez que se menciona escriba, generalmente se menciona a los fariseos. Los escribas y los fariseos. Vinieron los fariseos y los escribas. Y todo es negativo. Todo lo que se habla de los fariseos y de los escribas generalmente es negativo, negativo, negativo. Porque y los escribas y fariseos se juntaron para matar a Jesucristo. Y todo eso. Entonces, pero aquí algo interesante. Vino un escriba y miren lo que le dijo maestro, es decir, está reconociendo a Jesucristo como su maestro. Entonces, este escriba es aparentemente el único que se menciona en los evangelios, es discípulo de Jesucristo. Un apóstol, uno que fue discípulo y después llegó a ser un apóstol fue Mateo, pero él era cobrador de impuestos. Vino y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué declaración tan profunda, qué declaración tan sublime, qué declaración tan wow, qué hombre. Porque estamos hablando de Jesucristo y le dice, Señor, maestro, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. ¿No es ese el llamado de la Biblia, hermanos? Ese es el llamado a todo ser humano. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, recuerda, llamó a sus discípulos, escogió a uno por uno, escogió a Simón llamado Pedro, escogió a Mateo, escogió a varios, a 12 y los nombró apóstoles. Discípulo es un aprendedor, un seguidor en el sentido de lo reconoce su enseñanza, su autoridad, su doctrina, y el discípulo está dispuesto a seguir aprendiendo. Un escriba aquí diciéndole a Jesucristo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y miren lo que Jesucristo le contestó. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hijo del Hombre es un título que Jesucristo usó para referirse a sí mismo, hablando de su humanidad, su naturaleza humana. En el libro de Ezequiel, a Daniel, el Antiguo Testamento, se refiere al mismo Dios, a Jehová Dios. Es divinidad. Él escogió ese término, ese título para hablar de él más. El Hijo del Hombre, refiriéndose a él. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, ahora es interesante porque dice, otro de sus discípulos. De manera que el primero de sus discípulos era un escriba, pero otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. O sea, le está diciendo, no. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sea lo que eso significa, obviamente no se está refiriendo a gente literalmente muerta que entierre a un muerto, obviamente. Pero los estudiantes de la Biblia, hermanos, piensan que se refiere a los muertos espiritualmente. Porque toda la Biblia, especialmente la doctrina del Evangelio de la Gracia, enseña claramente que cada ser humano que aparece en este mundo, aún los cute bebitos que vimos aquí, nacen muertos espiritualmente. Muerte espiritual, es decir, separados de Dios. La Biblia lo enseña. ¿Y de quién es la palabra? ¿De quién escribió la Biblia? Dios. ¿Quién está hablando aquí en Jesucristo? Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, que es Dios. O sea, Dios sabe perfectamente que el ser humano nace muerto. Y aquí le está diciendo, deja que los muertos, entre paréntesis, espiritualmente, viva físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y esa es la verdad, esa es la realidad del ser humano, a menos que nazca de nuevo, a menos que reciba vida. Si cualquier ser humano, en cualquier nación, en cualquier parte del planeta Tierra nace y no nace de nuevo, él está muerto en su relación con Dios, sea quien sea. Tenga religión, sea devoto de una religión, sea sincero
como un ataque al corazón, dice mi hermano. Sincero, sincero. Pero esta muerte espiritual, porque la sinceridad no salva al ser humano. La religión no salva al ser humano. El ir a la iglesia no salva al ser humano. El leer la Biblia no salva al ser humano. El rezar o el orar no salva al ser humano. El hacer buenas obras no salva al ser humano. El ser humano solamente lo salva el Hijo de Dios Jesucristo. Y la persona necesita arrepentirse con respecto a quién es Jesucristo. Tienes que confesar, tienes que creer en tu corazón. Jesucristo, ese hombre que anduvo caminando aquí en la tierra hace 2000 años, era y es el Hijo de Dios. Créelo de corazón. Era y es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y ahora confiésalo. Confiésalo, dilo. No te puedes quedar con el cristianismo personal o privado, como decía alguien de un familiar de... Es privado, ese es privado, ese es privado. Es privado, es personal, no es privado. Es una decisión personal, pero no hay tal cosa como un cristianismo privado de que nadie sabe que yo soy cristiano. No existe eso. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Entonces aquí hablando, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, vayan a Lucas capítulo 9, porque Lucas también, hablando de este evento en la vida de Jesucristo, Lucas capítulo 9, él añade algo más con respecto a la gente que le dijo, te seguiré. Lucas 9, 57, vean. De 57 en adelante, se le acercó y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Ya lo leímos. Versículo 59 de Lucas 9. Y dijo otro, sígueme. El Señor le dijo, deja primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero vean en el versículo 61. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta las demandas de este hombre? Prácticamente está diciendo, tienes que dejar todo por mí. Si tienes un poquito de amor, más a tu papá, a tu mamá, de todo, a tu trabajo, a lo que sea, a tu vida misma, no eres digno de mí. Entonces le digo, hermanos, eso se debe de considerar. Eso es para ser considerado por todo ser humano. Pero ahora miren lo que sucedió en el versículo 23. Y junté estos versículos porque para entender quién se cree este hombre que es para demandar tanto. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, primero ven y sígueme. Deja eso. Ninguno que si pone la mano en el arado y mira para atrás no está apto para el reino de Dios. Versículo 23. Y entrando él en la barca, entonces sus discípulos le siguieron. ¿Y qué sucedió? De acuerdo al versículo 24. ¿Qué sucedió? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y eso está registrado realmente en el clima, en el weather de estas tierras bíblicas. Realmente así se levantaban de repente una tormenta. Tal vez estaba el cielo claro y venía de repente una nube y se levantaban tormentas. Pero esta era una mega tormenta, es el texto original. Una mega tormenta es como un sismo, algo catastrófico, alguna tormenta o sismo es la misma palabra en el texto original, pero era tan grande que las olas cubrían la barca. No era una barquita pequeña, hermanos, eran barcas grandes que cabían a fácilmente 12 personas. Cabían más de 12 personas en estas barcas que generalmente eran movidas por velas y se estaba cubriendo de agua porque había una tormenta. Piensen en eso, una tormenta. Miren el contraste
El versículo 24 hay un contraste que se indica con la palabra pero, ¿cierto? Cada vez que vean un pero, piensen qué contraste, hay un contraste. Se dice la tormenta grande se levantó, estaba casi cubriendo las olas, pero Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Jesucristo dormía. Jesucristo dormía, hermanos. Era una tormenta real, hermanos. Los discípulos pensaban, ya nos vamos a ahogar. Por eso fueron a despertarlo. Pero Jesucristo, ¿cómo es posible dormir en medio de la tormenta? Estaba dormido. Ahora, ¿estaba Jesucristo consciente de lo que estaba sucediendo? ¿Qué piensan ustedes? Absolutamente. O sea, no es que estaba dormido y que ni siquiera se daba cuenta, por eso estaba dormido. No, Jesucristo sabía lo que estaba sucediendo. De hecho, desde que le dijo, vamos a cruzar al otro lado, Jesucristo sabía que se iba a levantar una tormenta y que sus discípulos iban a estar ahí con él. Pero él dormía. Piensen en ese contraste, piensen en la tormenta. Porque cuando hablamos de la aplicación, pensamos en tormentas de la vida. Y Cristo estaba dormido. Y vinieron y le despertaron. Y obviamente aquí no lo despertaron suavecito, ¿verdad? Para, Señor, sino aquí se estaban ahogando. Qué interesante, porque sabían que Jesucristo podía hacer algo. Si no, no hubieran ido desesperados a despertarlo así. Señor, sálvanos, que nos estamos ahogando. Tuvieron que ir a Jesucristo, y es un cuadro precioso de realmente, ¿quieres ser salvo? Si tú no eres salvo, otra vez no pregunto si tienes religión, porque tal vez tú tienes religión, o si no tienes religión del ateísmo, evolucionismo, humanismo, materialismo, eso es religión. Pero quieres ser salvo, la Biblia dice, necesitas ir y clamar a Jesucristo. No a Buda, no a Mahoma, no a Confucio, no a ningún otro nombre aquí en la tierra de ningún otro líder religioso. Es a Jesucristo, es el único salvador de la raza humana. Y vinieron y les dijeron, sálvanos, Señor, que perecemos. Miren las dos cosas, hermanos, cuando Jesucristo pues simplemente se levantó, los reprendió, número uno, y después tomó acción para calmar la tormenta. O sea, Cristo no está perdiendo la oportunidad aquí para enseñar y para decirles, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Cristo hablaba, ¿dónde está su fe? ¿Por qué tienen miedo? Y el tiempo, hermanos, es ¿por qué están teniendo miedo? ¿Por qué? ¿Qué pregunta? ¿Pueden imaginarse estas personas, hermanos? Los que iban con él, los discípulos, ¿cómo se han de haber quedado? Como, Señor, nos estamos ahogando. Nos estamos ahogando, Señor. Y pregunta, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Enseñó, los reprendió y levantándose reprendió a los vientos y al mar. Otros evangelios dicen que le habló al viento, le habló al mar y le dijo, calla, enmudece. Y en ese instante la tormenta se quitó. No fue poquito a poquito, hermanos. En ese instante la tormenta, y dice, se hizo grande bonanza. Bonanza es, imagínense, cuando el mar está súper calmado, calmadísimo. Que tal vez cae una gotita, clic, y aparentemente eso sucedió. Aquí calmado totalmente en un instante. Y los hombres se maravillaron absolutamente. ¿Quién no te maravillarías tú? Que alguien así, imagínense tristemente los tornados que hubo abajo de aquí, hermanos, de Illinois, Kentucky. Hay más de 100 personas muertas y a unos no los encuentran. Solo Dios sabe, ¿cierto? Pero imagínense que en un tornado, en esos tornados, se levantara alguien y dijera, cálmense, tornado, cállense. Y que en ese momento se desapareciera todo. Hermanos, iba a decir,
este no es un simple ser humano. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Saben por qué, hermanos? Porque de acuerdo a la Escritura, Jesucristo es Dios hecho un ser humano. Solamente Dios tiene ese poder sobre su creación. Solamente en el Salmo, hay un salmo, el Salmo, si quieren ir, no sé, buscarlo, Salmo 89, versículo 9, hablando de Jehová, de Dios, del Antiguo Testamento, dice Salmo 89, versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Escuchen, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Está hablando de Dios, el único, el creador del universo. Dios, las tormentas son parte de la creación de Dios. Este es su mundo, su planeta Tierra. Y Él calma las ondas del mar. Salmo 107, versículo 23, si quieren. Salmo 107. El versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, mares, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, las olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia del ser humano es inútil. A ver, ¿dónde queda la ciencia del ser humano? Ciencia es conocimiento, ¿cierto? A ver que calmen un tornado. Tal vez van a intentar calmar un tornado, explotándolo, yo no sé. Pero calmen una tormenta en el mar. ¿Dónde está la ciencia? El ser humano que hace, obviamente tiene un conocimiento tremendo porque es creación de Dios. Miren, piensen en la tecnología. Porque el ser humano ha inventado tantas cosas porque es creación de Dios. Punto. Esto no viene de la evolución, no hay respuesta de la evolución, sino simplemente inventan cosas nada más. Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Hermanos, nosotros somos seguidores de este mismo Jesucristo. Este mismo Jesucristo es a quien nosotros amamos, a quien hemos rendido nuestra vida, nuestro ser entero es del Señor Jesucristo. Nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Somos esclavos de Jesucristo. Hablando y platicando con mi hijo, hablando de esa palabra esclavo. Bueno, no pensemos pues de esclavitud es negativo en el sentido cuando recordamos la historia de este país. Ustedes saben la esclavitud. Pero no, de acuerdo a la Biblia, todo ser humano es esclavo. O de Satanás y sus mentiras, o de Jesucristo y su verdad, nada más. Pero ningún ser humano no es esclavo. Es una ilusión del ser humano que dice yo quiero ser libre. Es falso. Yo quiero controlar mi vida. Falso. Ningún ser humano está en control de su vida. La vida de los seres humanos solamente la controla o Satanás con su mentira por medio del sistema o Jesucristo con su verdad por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero es una ilusión tonta el decir, yo quiero controlar mi vida, o yo estoy en control de mi vida, me siento en control de mi vida. Es falso, 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 no hay tal cosa. El ser humano solamente está bajo control. Sobre la verdad, bajo control de la verdad o bajo control de la mentira. Y se da uno cuenta por medio de la experiencia de tu vida y obviamente tus acciones. Y cómo te enfrentas y las cosas que haces y a qué le das prioridad en la vida. ¿Cuál es tu prioridad? Claramente se va a ver quién te está controlando o bajo el control de quién te encuentras tú. Somos nosotros seguidores del mismo Jesucristo. Y hemos de seguirlo cada día de nuestras vidas. Si Cristo nos dice vamos al otro lado, significa vamos al otro lado. Vamos a pasar, hermanos, vamos a seguirlo. Cristo es el que mueve nuestra vida y
It is well with our soul. Está bien, tenemos paz. Dios nos puede mover a donde quiera en esta tierra, en este planeta Tierra. Y vamos a confiar en el Señor. Si Cristo dice, vamos a pasar, mijo, por una tormenta, vamos a pasar por la tormenta. Vamos a pasar por un accidente de auto, vamos a pasar, Señor. Vamos a pasar vamos a vivir una enfermedad difícil, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Vamos a vivir una situación muy difícil. Señor, hágase tu voluntad. Aquí iban en una tormenta, vivieron la tormenta, pero Cristo iba con ellos. Y cuando habla la Biblia en Apocalipsis del mar, se refiere a multitudes. Mar son multitudes. En los evangelios, mar indica como el mundo. El mundo, las cosas que experimentamos en el mundo. Y en el mundo se levantan tormentas, ¿cierto? En el mundo se levantan tormentas. En el mar se levantan tormentas. En el mundo en el que vamos navegando, vas tú navegando, voy yo navegando y se levantan tormentas. Y saben, mis hermanos, que a veces las tormentas en la vida, así como aquí dice, se levantó una tormenta. Así. Bueno, así se levantan las tormentas en la vida. Así, de un momento. Es decir, en un instante, hermanos, vienen las tormentas en la vida. Yo recuerdo este año, no voy a llorar, Samay. Recuerdo este año cuando se levantó una tormenta en nuestra vida. Ustedes saben, partió para estar con el Señor mi cuñado. 5 meses después mi mamá. Y recuerdo, hermanos, obviamente estaba lo de la pandemia y todo, pero se vino intensamente en unos días. En unos días cambió todo en nuestra familia. Se levantó una tormenta. Y he hablado con algunos de ustedes que realmente le digo a las personas casi de la noche a la mañana, su vida ha cambiado increíblemente. Porque se levantó una tormenta en la vida. Entonces ahora, es muy triste que casi la mayoría de la gente, aún gente que no son muy religiosos, they turn to God. Se vuelven a Dios. ¿Saben cuándo? Cuando sienten que el mundo se les viene abajo. Al experimentar tormentas o situaciones difíciles. Ahora digo, está bien eso, qué bueno, gracias a Dios, pero lo digo, es triste cuando solamente se vuelven a Dios cuando viene una tormenta en su vida. Y necesitamos estar preparados. Necesitas conocer el Evangelio. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Y realmente cuál es la doctrina que la Biblia enseña. Porque hay mucho falso evangelio. Hay muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos, que están enseñando algo falso, no conforme a la Escritura, y tienen seguidores. De hecho tienen muchos seguidores, pero les está enseñando error, y tienen un concepto del evangelio equivocado, y el diablo se aprovecha de nuestros hermanos que son sinceros, pero tienen tanto error en entender el evangelio que viene en la Biblia, porque les han pintado un evangelio falso. Entonces cuando vienen tormentas a la vida, hay muchos que se quedan sorprendidos. Pero yo soy cristiano, ¿por qué me están pasando estas cosas? Piensan que porque somos cristianos no nos van a suceder esas cosas. ¿Por qué? Por un falso evangelio. Recordemos que el seguir a Cristo a todas partes es resultado directo de nuestra confianza en Él. Jesucristo conoce perfectamente nuestro futuro. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Podemos decir? ¿Conoce Jesucristo tu futuro, mi futuro? ¿Sabe Jesucristo lo que va a suceder hoy en la noche con la vida de cada uno de nosotros? ¿Conoce Jesucristo lo que va a suceder esta semana con la vida de todos nosotros? Algunos de nosotros probablemente se levante una tormenta en su vida, ¿cierto? Probablemente no, y gracias Señor, no queremos buscarle, ¿cierto? Gracias Señor, no hay tormentas, y esta tormentita Señor, no, gracias, tú estás conmigo. Pero la realidad es esta, y ¿saben qué, hermanos? Voy a ser honesto con ustedes. Esto lo prediqué en el año 2005. En el año 2005.
Y yo recuerdo haberles dicho, hermanos, me da miedo, me da temor de que ustedes no estén preparados para una tormenta en la vida. En el año 2005 prediqué esto. Y les decía eso, hermano, tienen que tomar el cristianismo seriamente. Esto no es un juego. Se levantan tormentas en la vida y hay muchas personas que no están firmes, creyentes en la fe, hermanos, no están firmes de saber que Jesucristo va en la barca. Y por esa sencilla razón puedes tener paz en medio de la tormenta. A Jesucristo no le toma por sorpresa nada de las cosas que suceden a sus hijos. Pero Cristo quiere que lo sigamos y confiemos en Él en medio de la tormenta. Ahora, obviamente el seguir a Cristo no garantiza de ninguna manera que no vamos a pasar por tormenta, ¿cierto? Seguir a Jesucristo no garantiza eso. Piensen nada más en el mismo Jesucristo. Él era Jesucristo, Cristo, y miren lo que vivió en su vida. Piensen en los apóstoles, fieles como ningún otro, hermano. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, miren lo que les sucedió. Cómo terminaron muriendo. Quemados, golpeados, apedreados, crucificados, de una manera triste. Y quién sabe cuántos cristianos más han muerto así, porque se han levantado tormentas en su vida. Pero debemos de recordar dos cosas. Primero, Dios ya lo sabía. Si se levanta una tormenta en nuestra vida, Dios ya lo sabía. Y segundo, que realmente no pensar que porque somos cristianos no nos va a agarrar una tormenta en el camino. Porque vamos en el mar, vamos al otro lado y vamos a llegar. Esa es una garantía, pero no significa que no va a haber tormentas en el camino. Pero si sabemos que en este mundo hay tormentas y podemos ya sacar de esto, hermanos, una aplicación. Porque déjeme decir, el punto principal de este texto de Mateo 8, 23 al 27 es, miren quién es este hombre en realidad. Este hombre llamado Jesús de Nazaret no era nada más un simple ser humano. Este es Dios. Muestra su poder sobre su creación. Nosotros vivimos en la creación de Dios. Ese es el punto principal. Por eso las demandas son radicales. Porque es Dios. Vas a rendir tu vida a Dios. Cuando hablamos del control, platicando con mi hijo, es que es difícil realmente darle el control de tu vida a alguien, ¿cierto? Nadie quiere. Pero si conoces a ese alguien a quien le vas a dar el control de tu vida, Señor, toma todo el control de mi vida, si lo conoces. Si no conoces a ese alguien, realmente no vas a querer. Y mejor vas a decir, no, mejor yo controlo mi vida. Y ese es el espiral hacia el fracaso, cuando tú tratas de controlar tu vida. Miren cómo está el mundo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente quiere controlar su vida. Por eso está el mundo así. Entonces vean, puede ser pruebas, situaciones difíciles, enfermedad